La inmersión se trata de que el periodista se involucre con el tema de tal forma que eso lo lleve a comprender en su complejidad, para aprender lo que más pueda sobre el personaje y sus circunstancias. La alteridad es una de las aportaciones más novedosas del panorama contemporáneo y que permite abordar la diferencia en toda su complejidad. La filosofía de la alteridad busca superar la separación radical entre sujeto y objeto promovida por el racionalismo de cuño cartesiano y repensar los límites entre el yo que piensa y el contenido de lo que es pensado, mostrando que esos límites no son tan claros como pudiese parecer a priori y que más bien hay una cierta continuidad entre el sujeto y el mundo, entre el yo y el contexto vital en que está situado. Los 5 planos de la alteridad. Plano metafísico. Más allá de la identidad hay una lógica de la alteridad que posibilita la comprensión del ser mucho más adecuada que la que se deriva de la lógica de la alteridad. Plano religioso. En una de sus vertientes más radicales, la alteridad se manifiesta como infinitud, como totalidad cuyos límites resultan inaprehensibles y que, no obstante, aspiramos a alcanzar. Ese deseo de infinitud lo relaciona Levinas con la dimensión religiosa, con la búsqueda de lo absoluto que caracteriza a la persona de fe. El autor de origen judío conecta además con la idea de infinitud con la idea de Dios. Plano individual. La alteridad es un componente que nos define como individuos, especialmente para cada persona como un individuo, mismos que se alimentan de experiencias de forma concreta, única e intransferible. El plano intersubjetivo. La dimensión comunicativa es fundamental para este filósofo porque a través del lenguaje nos abrimos a la alteridad. Mediante la comunicación es posible conocer al otro. Damos a conocer nuestro punto de vista y el de los demás, dándose un intercambio comunicativo. Plano ético. Capto al otro como alteridad que no poseo ni puedo poseer, y esto me induce a respetar al otro en su diferencia y especificidad. La ética aflora, pues, de la confrontación directa con el rostro del otro, y la actitud receptiva frente a la interpelación directa que ese rostro me lanza. En el plano ético confluyen todos los demás, ya que a través de la toma de conciencia de la alteridad del otro y de mi propia alteridad constitutiva, comienza un nuevo proyecto de relación interpersonal basado en el diálogo. Alteridad es una relación respetuosa entre el yo y el otro, misma que se construye con la tolerancia y la aceptación de la diferencia, de modo que podamos llevar una sana convivencia con el otro y tomar sus virtudes para complementarlas con las nuestras, pero no intentar cambiar al otro. La etnografía solo se aprende desde la práctica misma. La etnografía ayuda a generar sensibilidad, desnaturaliza concepciones culturales, logra aperturas mentales o simplemente puede volverse más sensible y tolerante a las múltiples diferencias que lo confrontan en campo. La etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma gente. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas como los significados de estas prácticas. No se debe confundir el objeto de estudio con el lugar de estudio. Actualmente la etnografía no es solamente para los antropólogos. Riesgos. El etnocentrismo consiste en una actitud de rechazo a la diferencia cultural, dado que se asume que los valores, ideas y prácticas de la formación cultural propia del etnógrafo son superiores a los de las personas entre quienes trabaja. Esa arrogancia cultural del etnocentrismo es fuente de ceguera para la investigación etnográfica. El sociocentrismo consiste en asumir que los valores, ideas y prácticas de una clase o sector social son los modelos ideales de comportamiento, despreciando los de otras clases o sectores sociales. El sociocentrismo se expresa a menudo en las actitudes de ridiculización y rechazo de las clases o sectores económicamente privilegiados de una sociedad que tienen con la forma de hablar, las corporalidades, los gustos o las creencias de los sectores populares. ¿Qué es EMIC y ética? Se plantea que la perspectiva EMIC es aquella que los miembros de una cultura tienen de la misma, mientras que la ética es aquella que los antropólogos que no son miembros de la cultura elaboran sobre ella misma. Etiqueta negra.
La gran coleccionista de cartas de menú no tenía apetito es una crónica publicada en la revista peruana Etiqueta Negra. En este relato se refleja el trabajo de inmersión acerca de la extraña obsesión de Miss Frank Buttle, protagonista de la historia, ya que dedicó el último cuarto de siglo de su vida coleccionando cartas de menús. Cabe recalcar que la protagonista no iba a los restaurantes para comer, sino simplemente para adquirir estas cartas. Para contextualizar un poco el resultado escrito de esta historia, es necesario saber que Miss Frank E. Buttle recolectaba estos menús para la propuesta que le hizo al director de la biblioteca de Nueva York sobre una exposición. Los menús de restaurantes documentan su propia época. Son testigos de tendencias sociales, costumbres, hábitos de consumo y de los propios antojos y manías de una sociedad. La inmersión debió ser de una gran recolección por parte de la autora de la crónica, porque necesitó buscar varios datos sobre la persona que recolectó esos menús y seguir toda esa línea temporal para entender cómo evolucionan los menús a través de las épocas, además de intentar entender la psicología de Miss Frank para que haya recolectado tantos menús. A sangre fría. Lo más relevante de la non-fiction novel es que el autor tuvo un gran trabajo de inmersión en el caso, lo que resultó en la escritura de un libro muy detallado de lo que los asesinos hacían e incluso pensaban antes, durante y después del crimen. Truman Capote llegó a ser el confidente de Perry, resaltando así su trabajo de inmersión frente a otros periodistas. Interviewed, and you must always be right inside of the scene and the action of it, and you yourself must become this tape recorder. El narrador era omnisciente, pero siendo él el narrador se hizo un personaje, como si también viviera la historia, porque de hecho lo hizo. Él no escribió desde su propia perspectiva, sino que se metió en la cabeza de los personajes para escribir desde la perspectiva de ellos, dando paso así a un desarrollo total de una alteridad. A veces. No, pero he visto que las imágenes son muy densas para postearle en un periódico. No saber. Porque primeramente no. O sea, no acostumbro comprar. Sí. No tan seguida, pero más o menos, no tan seguida. Antes leía, ahora no. Y lo que opino sobre el periódico Extra es que es muy heavy porque es un amarillista. Las portadas, tienen Ya. muy buena impresión. Lugares que no son muy informativos, que digamos. O sea que hay veces que exageran. Exageran, o sea, como digo, las noticias que recogen, muchas veces exageran, entonces, o sea, no dicen las cosas como son. Eso te digo. Aquí sale unos cortes muy fuertes que da miedo. Es una buena manera de información, ya que se ha mantenido a lo largo de los años y es una de las maneras que las personas que vivimos en la sociedad, algunos no tenían acceso a internet y es una forma de comunicar, informarse. Sí me llama la atención porque a veces hay cosas necesarias que sí informan a la población, pero otras veces casi no contienen nada de información útil, por así decirlo. A veces vienen con con una incógnita que uno se sorprende las cosas y parece que eso pasa. Por lo general son malas noticias. Me imagino que por como se dice, por ver que nomás hay en las cosas, todo. Hay veces como ahí sale todo, o sea, las noticias, o sea, lo que pasa, así, ellos están en todo, siempre están en todo, entonces, por informarse más. ¿Qué les gusta, o sea, esas historias que sacan, o sea, de muertes, de violencia, de cosas feas? Creo que es la sección más interesante porque por lo menos a mi criterio me llama más la atención esa parte. O sea que es muy heavy igual y que no deberían postearlo así, como que deben ser más sensibles como expresan sus noticias. Mucho, mija, mucho. Que no está muy bien estructurada y a veces
muy pocas veces se lo toma como chiste y no más como información. Hace daño. A usted le pone triste, le acompleja, le da terror de la sociedad y todas esas cosas. Entonces yo creo que no sería conveniente que eso se sigan sacando. A veces uno se piensa así, pero yo creo que para que la gente tenga más cuidado, no hacen esa clase de comentarios, no sacan esas crónicas. Bastante explicativo y muy explícito. Qué interesante fue escuchar las opiniones de las otras personas. Sí, sobre todo darnos cuenta que la gente no consume tanto la Crónica Roja, pero que sí sabe lo que es. Sí, también es interesante ver las distintas opiniones sobre el extra. Claro, incluso podemos darnos cuenta cómo las personas se pueden influenciar por títulos sensacionalistas y alarmantes como generalmente se muestran en el extra. Incluso te podría decir que vemos cómo las personas que no han leído el extra tienen una opinión de este por lo que han escuchado. Creo que más allá de lo que han escuchado, creo que el extra se ha encargado de difundir estos titulares fuertes y eso ha hecho que sea uno de los periódicos más vendidos del país. Ajá, pero como se muestra en el documental Horas Extra, este periódico ha sido el único que refleja la realidad tal cual como es, así con todo como es cruda la realidad. Honestamente, nos guste o no, el extra siempre va a tener ese aspecto, más inmersivo que el resto de los periódicos. Claro, y es justamente de lo que se trata la crónica, que el autor se meta tanto en el papel de la historia que está relatando, de modo que pueda entender a las demás personas. Bueno, creo que gracias a esta superproducción pudimos no solo hablar de la inmersión y alteridad, sino también saber cómo ponerlos en práctica. Ajá, además nos dimos cuenta que elementos como la etnografía se pueden usar en varias disciplinas de estudio, no solo en la antropología como creíamos antes, y que de hecho nos sirve mucho a nosotros para los textos periodísticos y literarios que en un futuro podamos hacer. La verdad sí, estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes. Pero creo que ya tenemos que conectarnos a nuestra siguiente clase, entonces nos vemos. Adiós, adiós.